El ahorrador español promedio no está sabiendo gestionar bien su ahorro. Veámoslo. Las familias españolas poseen un elevado volumen de ahorros, pero lo administran muy mal. La prueba más evidente es que mantienen más de 1 billón de euros, un 1 seguido por 12 ceros, en depósitos bancarios y cuentas no remuneradas. Es decir, se trata de una ingente masa de ahorros que año tras año está siendo devorada por la inflación. De hecho, el ahorro familiar que está volcado en fondos de inversión apenas alcanza el medio billón de dólares. Es decir, se mantiene más del doble en depósitos y cuentas no remuneradas que en este otro vehículo de inversión con el que potencialmente podrían obtener mayores rentabilidades. Y digo potencialmente porque dentro de la categoría de fondos de inversión entran muchísimas cosas, desde vehículos de inversión a largo plazo con alta rentabilidad y bajo coste de gestión, a vehículos de inversión a corto plazo con muy malos resultados y un elevado coste. O dicho de otra manera, que los españoles tengan medio billón de euros en fondos de inversión tampoco garantiza ni mucho menos que esos 500.000 millones de euros estén siendo adecuadamente invertidos en activos que le proporcionan un buen servicio al inversor a un coste muy moderado. Y de hecho, si analizamos cuáles son los principales fondos de inversión en los que están invertidas las familias españolas, se nos terminará por caer el alma a los pies. En esta tabla podéis observar los fondos de inversión más contratados en España a lo largo del año 2025. En primer lugar, el CaixaBank Monetario, cuya rentabilidad en 2025 ha sido de apenas el 1,4%, es decir, ni siquiera ha cubierto la inflación, y su rentabilidad en los últimos 5 años ha sido del 1,1%. Vamos, que todavía ha cubierto menos la inflación en los últimos 5 años que en 2025. En segundo lugar, tenemos el CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública de 3 a 10 años, cuya rentabilidad en 2025 ha sido del 2,7%, al menos ha cubierto o se ha acercado a cubrir la inflación, pero su rentabilidad acumulada durante los últimos 5 años todavía ha sido peor que la del anterior. Ha sido del menos 0,6%. No solo no ha cubierto la inflación, sino que incluso ha sufrido pérdidas. En tercer lugar, tenemos un fondo de inversión del BBVA, el Quality Inversión Moderada, que invierte parte de su capital en renta variable, en bolsa, y la otra parte en renta fija, y que ha tenido tanto en 2025 como en los últimos 5 años una rentabilidad promedio anual del 3,9%. En este caso, al menos, se ha batido la inflación. En cuarto lugar, encontramos el CaixaBank Master Renta Variable Estados Unidos, cuya rentabilidad en 2025 ha sido de apenas el 2,9%, pero al menos ha tenido una rentabilidad a 5 años del 13,9% anual. Y por último, el CaixaBank Master Renta Fija Privada, que invierte en bonos corporativos y que ha obtenido en 2025 una rentabilidad del 2,8%, pero en los últimos 5 años no ha ganado nada, se ha quedado en tablas, por tanto ni siquiera ha cubierto la inflación. Dicho de otra manera, entre los 5 fondos más contratados por las familias españolas en 2025, solo uno es de renta variable. Los otros 4 o son fondos monetarios, fondos que invierten en títulos de deuda pública o privada a muy corto plazo y que ofrecen rentabilidades muy bajas, o fondos de renta fija, en el mejor de los casos combinando algo con renta variable, que a su vez, y como hemos visto, tampoco ofrecen rentabilidades espectaculares. Es decir, que los españoles, cuando invierten en fondos de inversión, demandan seguridad y liquidez, lo cual es muy redundante con respecto al principal activo que ya poseen, los depósitos bancarios y las cuentas no remuneradas. Al final se sale de los depósitos para comprar algo que se comporta de una manera muy similar a esos mismos depósitos.
Y además se comporta de una manera muy similar también en términos de retorno, porque ya hemos visto que la rentabilidad de estos fondos de inversión monetarios o en renta fija ni siquiera ha batido la inflación. No es que se salgan de los depósitos para comprar cosas similares, pero más rentables. Se salen de los depósitos para comprar cosas de una rentabilidad igualmente negativa en términos reales. Y por supuesto el perfil de inversión de los españoles podría ser muy distinto al que es. Y si no, fijémonos en cuáles son los 5 fondos de inversión más contratados en 2025 dentro de una plataforma que suele colaborar con este canal, Trade Republic. El fondo más contratado fue el Fidelity MSCI World Index, un fondo que replica el índice de renta variable globalmente diversificado MSCI World y que solo en 2025 consiguió una rentabilidad del 8,5% y en los últimos 5 años ha sido del 13,3%. El segundo fondo más contratado fue el Fidelity Standard & Poor's 500. De nuevo, un fondo de inversión en renta variable que replica el índice del Standard & Poor's 500, con una rentabilidad en 2025 del 4,5%, dado que no cubre el riesgo de divisa, y el dólar se ha depreciado frente al euro a lo largo de 2025, pero con una rentabilidad acumulada a lo largo de los últimos 5 años del 15,1% anual. El tercer fondo más contratado, el Vanguard US 500 Stock Index, que de nuevo se dedica a replicar el Standard & Poor's 500 sin cubrir riesgo de divisa. Por eso su rentabilidad a lo largo de 2025 ha sido la misma que el del anterior, 4,5%, y su rentabilidad media en los últimos 5 años también ha sido del 15%. En cuarto lugar está el The Eurofund, que es un fondo monetario cuya rentabilidad en 2025 ha sido del 2,2%, no ha cubierto plenamente la inflación, pero en los últimos 5 años ha sido del 3,1%. Una rentabilidad bastante decente para un fondo monetario, que este sí es el equivalente directo a un depósito bancario. Y por último, el Vanguard Global Stock Index, que es un fondo de renta variable que también busca replicar el MSCI World y que por tanto ha obtenido una rentabilidad del 8,4% en 2025 y una acumulada a lo largo de los últimos 5 años del 13,2% anual. Por consiguiente, como vemos, los ahorradores españoles que invierten a través de Trade Republic sí son bastante más sofisticados respecto a los productos financieros que escogen. 4 fondos de inversión a largo plazo en renta variable con una rentabilidad más que decente y un fondo monetario para preservar la liquidez que, si bien tiene lógicamente una rentabilidad muy inferior a los anteriores, es mucho más rentable, por ejemplo, que el principal fondo de inversión contratado en el conjunto de España, que también era un fondo monetario cuya rentabilidad promedio en los últimos 5 años ha sido 2 puntos porcentuales inferior. Y en realidad aquí está buena parte de la clave del asunto, porque la respuesta inicial que uno podría dar a esta comparativa es que el inversor promedio a través de Trade Republic, un neobanco que está creciendo sobre todo entre las nuevas generaciones, es una base de clientes mucho más joven que la del ahorrador promedio de CaixaBank, un banco tradicional de toda la vida. Y lógicamente el inversor joven tiene una mayor tolerancia con el riesgo, con la volatilidad, tiene una mirada mucho más de largo plazo que el pensionista que puede estar invirtiendo a través de CaixaBank. Por tanto, es lógico, es comprensible y no hace falta apelar a la falta de sofisticación financiera para explicarlo, que el inversor promedio de Trade Republic invierta en fondos de renta variable a largo plazo y el inversor promedio de CaixaBank invierta sobre todo en fondos monetarios o en fondos de renta fija muy seguros. Pero, si bien esto puede ser cierto, hay una diferencia que sí es enteramente atribuible a la presencia o a la ausencia de sofisticación financiera y que además explica buena parte de la diferencia de rentabilidad entre productos que pueden ser más o menos equiparables de entre los comercializados por CaixaBank y los comercializados por Trade Republic. Hemos mencionado hace un momento que el fondo monetario más contratado por Trade Republic tiene una rentabilidad promedio en los últimos 5 años del 3,1%.
y el Fondo Monetario más contratado de España, a través de CaixaBank, tiene una rentabilidad promedio en los últimos 5 años del 1,1%. ¿A qué se debe esta enorme diferencia, 2 puntos porcentuales por año, entre un producto y otro? Pues en esencia, a la enorme brecha que existen en comisiones entre ambas entidades. Fijaos, el The Eurofund, el fondo monetario más contratado dentro de Trade Republic, apenas tiene una comisión del 0,1% anual. De tal manera que si la rentabilidad del fondo es del 3,2% anual, la neta que termina llegando a sus partícipes es la que ya hemos mencionado, el 3,1%. ¿Y cuál es, en cambio, la comisión del fondo monetario más contratado de España y comercializado por CaixaBank? El CaixaBank Monetario Rendimiento. Pues tiene una comisión, atención, del 1,2%. Es decir, que si el Fondo Monetario obtiene una rentabilidad bruta antes de comisiones del 2,3% anual, lo que le termina quedando al partícipe apenas es una rentabilidad del 1,1% anual. Y esta dinámica de altas comisiones se repite en general en los principales fondos comercializados en 2025 por la banca tradicional. El Quality Inversión Moderada tiene una comisión del 1,64%, el CaixaBank Master Renta Variable Estados Unidos una comisión del 1,5% y el CaixaBank Master Renta Fija Privada una comisión del 0,8%. Normal, por tanto, que las rentabilidades después de comisiones que hemos mencionado antes sean tan mediocres. En cambio, por hacer la comparativa, en los principales fondos comercializados por Trade Republic, lo que observamos son comisiones de gestión muchísimo más bajas. 0,12% para el Fidelity MSCI World Index, 0,06% para el Fidelity Standard & Poor's 500 Index, 0,10% tanto para el Vanguard US 500 Stock como para The Eurofund, el fondo monetario del que hablábamos antes, o 0,18% para el Vanguard Global Stock Index. Estas comisiones tan bajas son justamente lo que permite preservar una decente rentabilidad para el partícipe. Y repito, seleccionar fondos con bajas comisiones de gestión no tiene que ver con la estrategia financiera de cada cual. No tiene que ver con que yo pueda ser una persona muy adversa al riesgo y solo quiera invertir en productos muy líquidos y muy seguros, mientras que otra persona puede ser muy tolerante con el riesgo y esté dispuesto a invertir a largo plazo en productos de alta volatilidad. No, porque aversión al riesgo, búsqueda de seguridad, no tienen nada que ver con convalidar comisiones altas. Al contrario, tiene mucho que ver con el poder de mercado que son capaces de ejercer determinadas entidades financieras tradicionales, porque sus clientes no exploran suficientemente las alternativas que ya está ofreciendo el mercado. A la hora de comprar cualquier cosa, incluso un producto financiero, fíjate en la calidad y en el precio. Lo ideal, obviamente, es pagar el menor precio posible para recibir la mayor calidad. Lo que no tiene ningún sentido es recibir baja calidad a cambio de un muy elevado precio.